Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 73. Y antes de pasar a este estudio y mensaje de la palabra de Dios, quisiera hacer una pregunta y que ustedes desde su lugar me contestaran en sus mentes. No es necesario levantar la mano, afirmar o demás, simplemente que contestaran en su mente. ¿Alguna vez has sentido envidia de alguien que claramente sabes que está viviendo en contra de la voluntad de Dios y aún así prospera? Alguien que tú ves y sabes que está en contra de la voluntad de Dios en su manera de vivir y aún así está prosperando. ¿Te ha causado esto alguna vez envidia? Puede tratarse quizá de un compañero de trabajo que sabes que por ahí maquilló algunos números, pero le dieron esa promoción que quizá tú esperabas. O quizá puede tratarse de un compañero de escuela que sabes que se copió el trabajo o el examen y sacó mejor nota que tú. O quizá puede tratarse de algún vecino o vecina que tú sabes que está viviendo de una manera incorrecta y tiene todo lo que tú no tienes. ¿Alguna vez te has sentido así? Sinceramente, yo sí, y muchas veces. Y saben, hermanos, el salmo que vamos a estudiar esta mañana, Asaf nos va a abrir su corazón, nos vamos a poder adentrar a lo profundo de su ser y nos va a exponer una lucha que él estaba pasando, justamente la lucha de la cual les estoy compartiendo. Y por medio de este mensaje, hermanos, quisiera yo poderles recordar que en Cristo podemos encontrar la suficiencia total para nuestras vidas. Porque puede ser que así como el salmista, el día de hoy, tú o yo o alguno de ustedes estén pasando justamente por esta pregunta: ¿por qué el malvado prospera y yo no? Pero antes de eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a orar. Padre Santo, venimos urgidos, Señor, de que alimentes a tu iglesia, urgidos de que nos hables esta mañana. Deseamos y pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, a pesar de mi incapacidad, a pesar de la dureza de nuestro corazón, que tú taladres como martillo, Señor, que quebranta la piedra, nuestros corazones, que caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto abundante. Es nuestra oración esta mañana. Rogamos por los hermanos que no nos acompañan, rogamos por nuestro pastor, que tú le bendigas, que tú le guardes. Rogamos, Señor, que tu palabra nos transforme constantemente y diariamente, en especial esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Generalmente cuando pensamos en los salmos, pensamos en el rey David, ¿verdad? Pero este salmo en particular es escrito por otra persona. Si ustedes se fijan, dice Salmo de Asaf. A Asaf se le atribuyen alrededor de unos 12 salmos que fueron escritos por él. Y para poder entender mejor este salmo, pudiéramos saber quién es este Asaf, ¿sí? Pocas veces sabemos de la vida de Asaf. Ahora, cuando nos vamos a Crónicas, Primera de Crónicas capítulo 25, encontramos que Asaf era uno de los líderes de la alabanza. Él era uno de los encargados. David puso a cargo a 3 personas y uno de ellos era Asaf, ¿sí? Asaf era uno de los encargados de la alabanza y él estaba a cargo de dirigir en alabanza y en adoración al pueblo de Dios. Pudiéramos decir que Asaf no era solamente un buen israelita, sino que estaba involucrado en el servicio de Dios. Era un siervo de Dios. Él estaba involucrado en el ministerio. Y es interesante mencionar esto porque cuando vemos lo que él escribe en este salmo, no le pasó a un hombre que estaba lejano de Dios, sino que pudiéramos decir que este era un hombre que estaba cercano a Dios. Era alguien que estaba en comunión con el Señor generalmente. No era alguien ajeno a sus promesas. Este hombre alababa a Dios y ayudaba al pueblo
a alabar a Dios, a adorar a Dios, les enseñaba a ellos cómo hacerlo, y él hablaba en nombre de Dios. Dice que profetizaba. No profetizaba en el sentido predictivo, sino proclamativo, es decir, les traigo la palabra de Dios, se las recuerdo, ¿de acuerdo? Pero está atravesando por un momento de confusión espiritual, y es lo que nos va a describir. Y esta porción, este salmo en lo particular, me ayuda mucho cuando estoy pasando por un tiempo de confusión. Y creo que todos, si no es que la mayoría, hemos pasado por esta confusión. ¿Por qué el malvado prospera y yo no? ¿Sí? Y voy a dividir el mensaje en 3 partes, y el primer punto que vamos a ver es la envidia de Asaf. La envidia de Asaf. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora, antes de entrar de lleno y ver la lucha de Asaf, Asaf quiere dejarnos en claro y recordarnos una verdad profunda, ¿sí? Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y a pesar de la lucha que más adelante se nos va a describir, Él quiere dejar en claro, hermanos, que Dios es bueno. Y yo quiero recordarte esta verdad a ti que estás quizá pasando por aflicción, que estás pasando por pruebas y que estás cuestionando la bondad de Dios. La Biblia de Dios enseña y nos recuerda, Dios es bueno. Esa es su esencia. Ayer veíamos en el estudio de doctrinas acerca de su omnipotencia, acerca de su omnisciencia, y uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es, por naturaleza, Él es bueno, Él es bondadoso, Él busca nuestro bien. ¿Se acuerdan que hemos entonado eso, ese himno? Tú buscas nuestro bien. Y aunque yo muchas veces no entiendo el andar de Dios, el obrar de Dios, Él busca siempre nuestro bien. Él extiende misericordia cada mañana. Él es bueno para con los limpios de corazón. Ahora, ¿qué lucha es la que estaba experimentando Asaf? Dice el versículo 2 al 12. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En el versículo 2, Asaf mismo dice y reconoce, por poco resbalaron mis pasos, es decir, trastabillé, casi tropiezo, ¿sí? No perdí del todo la fe, pero es como cuando uno va caminando y te estás cayendo, pero alcanzas a meter la mano y no caes. Pero Asaf nos da esta imagen. Y él básicamente en el versículo 3 dice bien claro, la verdad es que yo tuve envidia de los arrogantes. Esa es mi falta, esa es mi realidad. Tuve envidia de los arrogantes. Y él tuvo envidia por 4 cosas. En el versículo 3 nos dice que viendo la prosperidad de los impíos, ellos estaban prosperando. En el versículo 4 nos dice que su vigor está entero. Otra versión nos dice que pareciera que ellos viven sin problemas. En el versículo 5 dice que ellos no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, ellos no tienen que esforzarse como muchos de nosotros lo hacemos. En el versículo 6 dice que aparte de ello es que ellos son soberbios, son orgullosos, viven ostentosamente. Y cuando vemos estas razones,
creo que nos podemos sentir identificados. Pudiéramos englobar que básicamente es que ellos tienen todo lo que desean. Salud, la tienen. Riquezas, muchas. Preocupaciones, ninguna. Básicamente es como si tuvieran la vida soñada, la vida que yo quisiera tener, dice Asaf. Tienen todo lo que yo no tengo. Además, no solo tienen todo lo que desean, dice el versículo 7, que los ojos se les saltan de gordura, es decir, como que están muy llenos de tanto comer, lo tienen en abundancia. No solamente tienen lo que yo no tengo, sino que lo tienen en abundancia. ¡Wow! ¿Qué personas? ¿Quiénes pudieran ser el equivalente en nuestros días estas personas? Quizá pudiéramos pensar directivos, empresarios, familias de renombre que tienen herencia y se despreocupan, ya nacieron y, por así decirlo, tienen su vida resuelta, pudiéramos pensar nosotros. ¿Y qué provoca eso en nosotros cuando lo vemos? Lo mismo que en Asaf muchas veces, envidia como la de Asaf. Ahora, estos hombres no solamente tienen todo lo que desean, sino que de los versículos 8 al 11, lo que más le irritaba a Asaf era cómo ellos se comportaban y aún así prosperaban. Fíjense, en el versículo 8 dice que ellos se mofaban y hablaban con maldad de hacer violencia, es decir, ellos son unos burlones, son altaneros. En el versículo 9, me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, ellos se jactan contra los cielos mismos. Es decir, son gente irreverente, irrespetuosa. Y en el versículo 11 están cuestionando a Dios. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Si Dios me ve, no me pasa nada. Mira, estoy prosperando. E increpan, levantan su voz contra Dios mismo. Y en resumen, básicamente estos hombres son hombres o mujeres impías, apartados del Señor, sin temor de Él. No hay una pizca de piedad en sus vidas y prosperan. Quizá podamos decir, bueno, son hombres buenos que ayudan a la gente, son altruistas, siempre están buscando el bien del prójimo, pero no. Todo lo contrario, ellos levantan su voz, su pensar en contra de Dios, no se lo guardan, sino que públicamente se ensoberbecen. Y esta es la lucha que está pasando Asaf, ¿no es cierto? Asaf está muy confundido, Asaf no entiende ni comprende cómo es que Dios permite esto. No solo no siguen a Dios, sino que abiertamente se ensoberbecen de su maldad. Les pregunto, ¿habrá gente así el día de hoy en nuestros días? ¿Creen ustedes que haya gente así? Sí, ¿verdad? Si somos sinceros, creo que Asaf no es el único que ha pasado por esta confusión. Veamos ahora, ya vimos la envidia de Asaf, veamos ahora la reacción de Asaf. Voy a leer del versículo 13 al 24. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. En el versículo 13 y 14 vemos que la envidia que está pasando Asaf se ha convertido ahora en una confusión al punto que él mismo empieza a cuestionar su fe.
¿sí? Él mismo se pregunta, oye, entonces ¿de qué me ha servido limpiarme? ¿Sí? En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿He perdido mi tiempo? ¿He hecho esto vanamente? ¿Acaso sirve de algo? Y aquí Asaf está empezando a entrar a una zona peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque Asaf está empezando a medir su éxito, su satisfacción, como estos hombres o mujeres lo hacen, en base a su vida exterior, en base a sus riquezas, en base a su vida material. Porque eso es lo que mide el mundo, ¿no es cierto? ¿Vistes bien? ¿Tienes un carro del año? ¿Tienes grandes estudios? ¿Has viajado por el mundo? Yo no tengo eso. Dice, entonces quizá es vano lo que yo estoy creyendo. A ellos les va al fin de cuentas mejor que a mí. Y hermanos, qué fácil es que seamos engañados al creer que estas cosas materiales son fuente de felicidad. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas no nos traigan felicidad, porque la realidad es que sí nos dan felicidad. Cuando tenemos un trabajo el día de hoy, podemos confirmar y podemos decir, el tener trabajo el día de hoy es una bendición, ¿no es cierto? Cuando disfrutamos de unas vacaciones o quizás que pasamos por algún tiempo de prosperidad, eso es bueno. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, es un regalo de Dios, es algo de Dios el tener trabajo, tener prosperidad, definitivo. De hecho, toda la prosperidad proviene del Señor, Él lo da y Él lo quita. Pero no nos equivoquemos, hermanos, al punto de decir que es mucho mejor tener esta prosperidad material que tener una relación con el Señor. Básicamente esa era la lucha de Asaf, eso es lo que él está teniendo conflicto en su interior. Versículo 15 y 16, él mismo está reconociendo y él está diciendo, en la Biblia de las Américas dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Él estaba tratando de pensar, bueno, quizás pues realmente no es tan malo, pero no, mira, yo veo sus hechos, yo veo su vida y está totalmente apartado de Dios. Y ahí al analizar y tratar de pensar esto, le daba vueltas y vueltas y decía, ¿qué tarea tan difícil? Él probablemente estaba intentando entender la mente del Señor. ¿Se acuerdan de este verso que dice Romanos 11? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Un verso antes dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, intentar entender el obrar de Dios nos es imposible. Estamos una mente finita como la nuestra, tratando de comprender una mente y un obrar infinito del Señor, nos es prácticamente imposible. Sus juicios, sus caminos no pueden ser escudriñados, lo dice el apóstol. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Asaf lo entiende y sabes, es una tarea difícil, no lo entiendo. Pero es aquí justamente donde Asaf tiene una inflexión. Él va en picada, su fe va en picada, pero después hay un punto de inflexión que lo va a hacer recapacitar. Versículo 17. En la segunda parte dice, bueno, lo voy a leer 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y pudiéramos pensar quizá que fue una ocasión en la que, bueno, el día de hoy me toca el servicio en el templo de Dios y ese momento en el que él está a cargo del día del servicio de la alabanza fue que él recapacitó. Pero creo, hermanos, que es mucho más que eso. Asaf está haciendo alusión a que él volvió, que él regresó a la comunión con Dios, a su deleite, a su plenitud, a su satisfacción con el Señor, con Jehová de los ejércitos. Y es en ese momento que él puede ver ahora las cosas de una manera mucho más clara, que él puede decir que él estuvo en el santuario de Dios, que él experimentó su presencia, su gozo, su satisfacción plena en Dios, que él pudo comprender ahora sí el fin de ellos,
¿sí? Es como si estuviera viendo originalmente pues con la vista nublada y él no entiende, él no comprende, pero es cuando él viene de vuelta a la comunión con Dios que sus ojos son clarificados y ahora entiendo cuál es el fin de ellos. Ojo, nuestra satisfacción, nuestra complacencia no se encuentra en decir, bueno, está bien, al menos en la eternidad me va a ir mejor que a ellos. No. Tampoco se trata de una resignación de que, bueno, a él le está yendo bien aquí en la tierra, a mí me va a ir bien en el cielo. Tampoco, hermanos. ¿Cómo lo hizo Asaf? Dice que él entró en el santuario, no al terrenal, sino al celestial. Asaf volvió al lugar de íntima comunión con Dios. Él entró por fe. ¿Sí? Perdón, hermanos, me brinqué un punto, pero les decía, no se trata de decir, bueno, a mí me va a ir bien en el cielo y aquí pues tengo que resignarme. No, aquí en la tierra, aquí el día de hoy, por el resto de mis días, yo puedo encontrar plenitud y satisfacción completa en Dios. No tengo que esperarme al cielo y de que, bueno, pues a él le tocó bien aquí en la tierra, pero en la eternidad le va a tocar ir al infierno, ni modo. No. El día de hoy, tú hermano, tu hermana, tú joven, puedes encontrar satisfacción en el Señor. ¿Cómo lo hizo Asaf? Como lo mencionaba hace rato, él entró al santuario, no al terrenal solamente, sino al celestial. Él volvió a la comunión con Dios. Él entró por fe. ¿Sí? Entonábamos ahorita que por fe venimos. Y cuando venimos, leemos Hebreos 11, nos habla que por fe vivimos, hermanos. Y aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo experimente ahorita, aunque a lo mejor ahorita no tengo trabajo, aunque a lo mejor ahorita me está yendo mal, yo por fe creo que Dios está obrando para mi bien y que es bueno lo que Dios tiene para mí. Hermano, hermana, ¿has perdido el gozo de tu salvación? ¿Se acuerdan de este Salmo 51? He perdido el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, le decía David. En Jeremías, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Dice Jeremías que el pueblo de Dios hizo dos males. Dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, ustedes, pueblo de Israel, ustedes han hecho dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva, donde ustedes pueden encontrar satisfacción, donde pueden encontrar plenitud. ¿Y saben qué hicieron en lugar de buscarme a mí? Cavaron, se pusieron a cavar cisternas rotas, buscaron una cisterna, hicieron una cisterna y esa agua trae huecos, trae grietas y nunca los llena. La van llenando, pero siempre sale y no retienen aguas. Y de la misma manera, hermano, puede ser una realidad en mi vida o en tu vida. O quizás alguien de los que nos acompañe, amigo, conocido, o que nos estén viendo en la red social, has buscado aquí y allá, pero no hay alguien que satisfaga tu alma, no hay algo que satisfaga tu alma. Les invito, vengan a Cristo, ven a Cristo, Él es la fuente de agua viva, Él es la roca. Y dice el apóstol que de su plenitud tomamos todos. De su plenitud puedes beber agua rica y abundante. El Señor Jesucristo dijo, ven a mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Creo firmemente, porque así lo enseña su palabra, que si yo reconozco, dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Una vuelta en U, si voy en dirección contraria, vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Y Asaf pudo darse cuenta de lo fútil, de lo trivial, en el versículo 21 y 22, de lo vano que era poner su confianza en estas cosas, en el bien material. ¿Sí? Él empieza a sentir esa lucha y dice, ¿cómo pude caer? ¿Cómo pude
equiparar la comunión íntima con Dios con los bienes materiales. Me siento como una bestia, dice ahí. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y él está diciendo, no hay punto de comparación. ¿Por qué? Porque a la luz de una comunión íntima con el Todopoderoso, las riquezas, el poder, la vanagloria de la vida son nada, nada. Sí. Recuerdo un hermano que nos regaló unas playeras y decía esta frase: Cristo más nada igual a todo, todo. Aunque no tengas nada, aún me mates, teniendo a Cristo lo tengo todo. Y aquí, hermanos, en el versículo 23 nos dice, con todo yo siempre estuve contigo. Pareciera que Asaf está diciendo, bueno, yo siempre estuve aquí contigo. Me gusta más cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. Y básicamente Asaf está apuntando a la fidelidad de Dios, no a su fidelidad. No soy yo el que estuve siempre contigo, sino que tú eres el que me tomas de tu mano derecha, y a pesar de mi infidelidad, yo todavía te pertenezco, Señor. ¿No es grandioso eso, hermanos? Es maravilloso, a pesar de que constantemente me desvío, a pesar de que constantemente pierdo de vista la eternidad y que solamente Cristo me satisface. Con todo eso yo todavía le pertenezco. Y aquí, hermanos, se nos recuerda el Evangelio, solo por gracia, no por mérito propio, no por mi esfuerzo, por su pura gracia, Él me sostiene de su mano derecha. Y vaya lección que se lleva Asaf, vaya lección que nos deja en su palabra. Pero saben, Asaf no se quedó ahí. Asaf no se quedó ahí. Veamos por último la resolución de Asaf, la resolución. Una decisión que él tomó, y muy probablemente ustedes hayan escuchado de Jonathan Edwards, y que él escribió una serie de resoluciones para su vida, una serie de decisiones que él dijo, yo me propongo esto, esto y aquello. Y de la misma manera vemos que Asaf se propone a algo. Versículo 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Después de que Asaf volvió y entró en el santuario y que volvió a la comunión con Dios, él pudo afirmar y pudo decir, Dios, en ti estoy completo, tú me satisfaces, en tu diestra hay delicias para siempre. Yo te he probado y he gustado el bien y no hay nada más que me pueda llenar. Al final, de hecho, él dice en el versículo 25, fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿sí? Nada me llena como tú lo haces, Señor. Te necesito, te quiero a ti. En el versículo 26, él mismo está diciendo, así sea que mi carne y mi corazón se debiliten y desfallezcan, ¿sabes? En ti encuentro, ¿sí? En ti encuentro mi roca, tú eres mi porción, ¿sí? Y siempre me gusta traer a la memoria esta imagen de cómo para los levitas, cuando se está distribuyendo la tierra, cuando es el tiempo de la tierra prometida, ellos, la tribu de Efraín por acá, la tribu de Judá por acá, etcétera, las 12 tribus, cada quien tiene una porción. Pero a la tribu de Leví no se le da ninguna porción, ninguna tierra. En toda la tierra prometida ellos no tuvieron ninguna tierra. A ellos les iban a distribuir en diferentes partes. Pero uno de los pasajes que se menciona dice, porque Jehová es tu porción. Él es el que te va a llenar, Él es tu todo. Tú no necesitas tierra porque Jehová es tu porción. Y de la misma manera, Asaf está diciendo, y mi porción es Dios para siempre.
Versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Sí, básicamente Asaf, su perspectiva cambió, sus ojos se aclararon, él tuvo una perspectiva por encima del sol. Cuando leemos Eclesiastés encontramos que hay una perspectiva por encima del sol y una perspectiva debajo del sol. Por un lado encuentras vanidad, cosas huecas, no hay nada que te llena, pero cuando ves desde por encima del sol las cosas como Dios las ha ordenado y las tiene planeadas, es otra perspectiva, ¿no es cierto? Y él ahora está viendo por encima del sol, y Asaf pudo recordar que finalmente estas cosas no satisfacen. Es una cisterna rota que no retiene agua. Y me encanta cómo termina este salmo. Es de hecho uno de mis versos favoritos de toda la Biblia. Y hermanos, oro que esta sea una realidad en tu vida y en mi vida. Pero en cuanto a mí, es decir, no sé los demás, cada quien piensa diferente, cada quien tiene su ideología y sus maneras de encontrar la felicidad, pero en cuanto a mí, está diciendo Asaf, acercarme a Dios es el bien. Y he de recordarme constantemente esta verdad, hermanos. En Cristo estoy completo, en Cristo encuentro satisfacción y plenitud para mi alma. Mi identidad, mi felicidad, ni mi persona no dependen de riquezas, no depende de grados de estudio, no depende si estás casado, si estás soltera o soltera, no depende si tienes hijos o no tienes hijos, no depende de nada de esto. Mi satisfacción se encuentra en Cristo. Es Cristo quien murió por mí, es Cristo el primer Adán, es Cristo mi abogado, mi defensor, Él es mi ancla firme y fuerte. Y saben, Asaf puso su esperanza en Cristo y no fue defraudado. Asaf puso su esperanza en Dios y sabemos que Dios es Cristo, Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos poner nuestra esperanza en Cristo, el ancla firme y fuerte. ¿Y saben para qué? Dice al final, él lo que quería hacer y él a lo que se comprometía, y él llegó a esta resolución: mira, aunque los demás encuentren satisfacción en estas cosas, en cuanto a mí yo voy a encontrar en Cristo, en Dios, mi plenitud, mi llenura, y ahí tengo todo lo que necesito para contar todas tus obras. Muy seguramente han escuchado esta frase del pastor John Piper: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando tú encuentres tu satisfacción en Cristo, ¿sabes qué? El nombre de Dios va a ser glorificado, porque tu obrar, tu hablar, tu andar, tu vestir, todo lo que tú hagas va a glorificar el nombre de Dios. Encuentra tu satisfacción en Cristo y vas a estar glorificando el nombre de Dios. Quisiera concluir este mensaje, hermanos, porque creo que esta es una lucha muy humana y que todos en algún momento hemos pasado o quizá estemos pasando. Y quisiera concluir con algunos consejos prácticos que vinieron a mi mente mientras preparaba este mensaje. ¿Cómo tratar con la envidia o cuando deseo lo que el otro tiene? Recordar algunas verdades bíblicas. Número 1, recuerda, hablando específicamente de las riquezas, recuerda que las riquezas son efímeras. ¿Sí? Recuerda que las riquezas son efímeras. Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Un hombre de los hombres más ricos de sus tiempos, escribió esto. A Salomón. Y él está diciendo, ¿sabes? No pongas tu esperanza en las riquezas porque vuelan. Un día tienen y al otro no lo tienen. Se dice que los hombres de los más ostentosos en los tiempos del Titanic, cuando fue el tiempo de la Gran Depresión, salieron y para cuando regresaron sus riquezas habían desaparecido, porque no pudieron obrar, no pudieron mover esas transacciones, todas esas inversiones, y para cuando regresaron ya no tenían nada. Número 2, recuerda que hay ciclos en la vida. Eclesiastés 3 nos dice que hay tiempo de amar, tiempo de más, pero hay ciclos en la vida
Y creo que todos hemos pasado por eso, de que hay ocasiones en las que, oye, todo marcha bien, ningún problema, tengo dinero, tengo salud, excelente. Y después pareciera que todo está en nuestra contra, pero hay ciclos en la vida, ¿sí? Eclesiastés 3 nos habla de ello. Número 3, ten presente que ahí no está la felicidad. De nuevo Salomón, uno de los hombres más ricos, Eclesiastés 2, nos dice que hizo inversiones, tuvo siervas, tuvo mujeres, tuvo tantas cosas, y a la conclusión que él llegó dijo, es vanidad, es hueco. Número 4, haz un contrapeso contra lo eterno. Pon estas cosas materiales y haz un contrapeso con lo eterno y vas a saber que no hay un punto de comparación. Nuestra vida aquí dice que son a lo mucho 70, 80 años. Quizá el día de mañana yo ya no esté aquí. Bueno, ¿en qué invertí este tiempo? Y por último, y esto nos habla de una toma de decisión, no nada más de sentir, sino una decisión. Decide hacer tesoros celestiales. Decídelo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Vamos a orar y vamos a concluir este mensaje.